Bienvenidos todos, ya comentó Donan que se nos acaba el año, realmente está venido el calendario, después de ese domingo quedan 4 domingos más y Capri se finí este 2025 para iniciar el 2026. Qué rápido pasó este año, muy intenso en muchos acontecimientos, igualmente de muchas bendiciones en nuestra vida como cristianos, al estar nutriendo de la palabra de Dios a través de diferentes formas, con realidades. Los servicios dominicales es una de las modalidades en donde tenemos presencia de Dios a través del mensaje que nos tienen preparado, y también los estudios bíblicos y también los devocionales, muchas formas de estar en contacto con Dios, y de esa manera nos nutrimos en nuestra parte espiritual, nuestra condición espiritual está fuerte, porque el mundo, el entorno, está muy desafiante, y no solamente en México, sino a nivel global. Se están presentando muchas situaciones de carácter fuerte, de carácter impactante de las diferentes economías, países y socialmente, por supuesto, también. Entonces, que Dios nos permita reunirnos en este momento y gozarnos de su presencia y de su mensaje durante 45 minutos, 60 minutos, en donde sabemos y nos deleitamos de la alabanza que presentan los músicos, las voces que participan. Sabemos que es un canto, música para adorar a Dios, pero todos nos deleitamos también de esa adoración a Dios. Hoy vamos a iniciar y terminar una serie que no sé si llamarle serie, porque es un mensaje único. La serie pasada tuvimos 8 mensajes. Me parece que fue una de las series más extensas y de mayor bendición, porque hubo un contenido espiritual donde tuvimos varios banquetes que Dios nos ofrece a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, que ha sido básicamente la base de la escritura que hemos estado tomando a través de sus diferentes mensajes que se presentaron en la serie pasada. Antes de esa serie, que se llamó Los Fundamentales de Nuestra Fe, antes de esa serie tuvimos Destinos, que también, si no mal recuerdo, fueron 5, 6 mensajes de muchísimo contenido espiritual para estar fuertes en nuestra fe. Y hoy es un mensaje único, un solo mensaje, y se titula La gran apuesta de Dios. Esa gran apuesta de Dios, su título de por sí, en sí solo, es muy sugestivo. La gran apuesta de Dios. Todos tenemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida como persona, como familia, como el trabajo secular igualmente, tenemos una serie de acontecimientos y de experiencias que nos van formando y nos van dando un perfil de cómo somos en nuestro diario quehacer. Pues bueno, a lo largo de nuestras vidas hacemos grandes apuestas como familia, apuestas en lo secular, apuestas económicas, donde enfrentamos desafíos y todo lo ponemos en manos de Dios para que sea Él quien nos guíe en estas grandes apuestas que hacemos como personas, como familias. Pero Dios ha hecho una gran apuesta, y eso es lo que vamos a escudriñar el día de hoy, lo que vamos a reflexionar. Bueno, ahorita ya está poniendo aquí la pantalla provisional de manera muy directa, y de esa forma, con la gran apuesta que hace Dios en muy sugestiva el título, vamos a entender qué es lo que vamos a explorar el día de hoy. El perdón. Esta bendición que nos provee Dios del perdón encierra muchos ángulos, encierra muchas aristas. Recuerdo que en el estudio bíblico que tenemos los miércoles a través de la conducción que hizo Díaz,
si no mal recuerdo, Elías, creo que empleamos 3 meses o 4 meses, para 6 meses, como está indicando, para entender lo que es la bendición del perdón. Esa gran bendición que nos da Dios de perdonar y ser perdonados, y de esa manera, pues escudriñamos ese tema, esa bendición en los estudios bíblicos. Abordamos todos los ángulos posibles en los estudios bíblicos y hoy nos vamos a basar en 3 experiencias que tuvo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio corto de 3 años. Lo sabemos todos, inicia a los 30 años, entrega su vida a los 33 años y en esos 3 años conformó la iglesia, le dio forma de iglesia, llamó a 12 discípulos, los instruyó, los preparó codo con codo y en parte sabemos que después resucita y dejan conformada a la iglesia. Y esa iglesia somos todos los que estamos aquí después de 2000 años, después de 2 milenios de años. Hemos tenido pues ya un papel protagónico activo, así esperamos que seamos todos, no pasivos, sino cristianos activos, para hacer lo mismo que los 12 discípulos hicieron en su momento, ¿no? Y el perdón encierra muchas cosas. Primeramente, un consejo que nos da Dios es: no te detengas en el acto, en la bendición de perdonar. El perdonar es algo que nos aconseja la escritura y que nos aconseja Jesucristo, como lo vamos a ver en las 3 experiencias en su ministerio. ¿Por qué nos detenemos muchas veces en perdonar? ¿Por qué nos flagelar por nosotros mismos en llevar una carga de no perdonar? Y puede ser que tengamos una posición de que fuimos agraviados o bien agraviamos a otros, es en los 2 sentidos, y no se presenta el perdón. Y entonces llevamos una vida incómoda, una vida en donde estamos llevando una carga de eso que no hemos alcanzado a perdonar. Y hemos comentado en otras ocasiones que las relaciones que tenemos como persona se dan en el seno de la familia, se dan en el seno secular, en lo que es la vida secular, en nuestros trabajos, se dan en nuestro diario caminar con amistades, con parientes, y suceden muchas cosas donde nos sentimos agraviados y a veces sin querer agraviamos a terceros, pero no se da perdón y nos quedamos sin perdonar. Y el consejo que nos da Dios, como lo vamos a ver a través de esas tres experiencias de Jesucristo, no se da perdón y nos resulta como una piedra grande en el zapato nuestro diario caminar. Vamos a entrar como primera referencia de la Escritura en el caso en Mateo, el capítulo 18. Estoy viendo y ya se puede ver aquí los textos. Mateo 18, el versículo 21. Y ya entra en escena alguien muy conocido por nosotros, Pedro, uno de los 12 discípulos que sabemos su personalidad era fuerte. No era tímido, al contrario, era impulsivo, era extrovertido. En ciertos momentos era hasta violento, hasta de armas tomar Pedro, y lo tenía que frenar Jesucristo y platicaba con él. Pues en este versículo 21 de Mateo 18 aparece Pedro con esta personalidad que estamos describiendo de él. Se le acerca a Jesús y le pregunta algo muy importante en relación al perdón. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y hace una pregunta: ¿hasta 7 veces? Hasta 7 veces implica muchísimo. O sea, quisiéramos que cuando sucede, ocurre un agravio, suceda una sola vez y se acabó. Pero aquí Pedro dice hasta 7 veces, Señor. Y Jesucristo
¿Me ayuda con la lámina? Ya sí. Jesucristo en el versículo 22 responde a Pedro: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Wow! ¡Wow! Si Pedro estaba sorprendido de la actitud que le estaba dando al hecho de perdonar hasta 100 veces, la respuesta de Jesucristo es contundente. ¿Qué quiere decir hasta 70 veces 7? Es ilimitado el perdón, es para siempre perdón. No hay un número tope que defina hasta aquí puedo perdonar. Todas las veces que se requiera perdonar, hay que perdonar. ¿Qué hizo Jesucristo con nosotros, con su creación, que fuimos desobedientes? Y en esa desobediencia nos separamos de Dios, nuestra relación estuvo quebrantada y estuvimos caminando en tinieblas, esclavos del pecado, presa del pecado, rehenes del pecado. Y en Jesucristo sirve, da su ministerio durante los 3 años que ya comentamos y ofrece su vida. En su omnisciencia él sabía que iba a dar su vida por todos nosotros, y evidentemente en su condición humana y en su condición divina sufrió, se angustió, porque sabía lo que venía y además conocía la forma en que iba a ser sacrificado para que se cumpliese el plan perfecto de Dios. Pero ese sacrificio implicaba que lo rescatara a nosotros. Y en ese momento, Jesucristo nos perdona a todos, da su vida para que nuestros pecados queden en la cruz y seamos hombres nuevos, pero también deja abierta una ventana para lo que vendría posteriormente a su sacrificio y a su resurrección. Por lo tanto, esta primera parte de la experiencia de Jesucristo, perdonar no debe tener límites. Esto nos suena extraño. Bueno, yo quiero confesarme con ustedes, a mí me suena totalmente extraño, porque una cosa es estar aquí en este momento, intercambiar y reflexionando sobre la palabra de Dios, pero ya en vida real, de manera diaria. Por supuesto que el perdonar resulta difícil, y si no se tienen límites para perdonar, pues por supuesto que sí resulta extraño. Por lo menos a mí me resulta extraño y difícil. Sin embargo, Dios, como lo mencionamos a través de su Hijo Jesucristo, lo envía para que fuéramos perdonados, es decir, ya fuimos perdonados. Los pecados que llevábamos en ese momento, grandes, medianos, pequeños, de todo tipo, de toda naturaleza, fuimos perdonados por Jesucristo. Y ya hemos dicho en ocasiones anteriores que Jesucristo no es una filtración en donde hubiera dicho estos pecados sí, estos pecados no, y estos pecados deje prever. Él dio el perdón para todos de manera anticipada, nos perdonó. Nos vamos a Lucas, dejamos a Mateo y pasamos con otro evangelista, Lucas. Este hombre educado, médico de profesión, impecable para la redacción del evangelio, perfectamente escrito, diríamos que en algunos tramos, en algunos pasajes hasta poético, resulta el evangelio de Lucas. Y haciendo referencia al versículo 20, sobre una experiencia muy importante que ocurre alrededor de Jesucristo, habla de un hombre, tus pecados quedan perdonados. ¿Quién es este hombre? Es algo que nos resulta familiar esta cita bíblica. ¿Quién es este hombre? Un paralítico que es bajado en un estero, ¿verdad? De un techo que se está desmoronando y que arroja polvo, y abajo está Jesucristo dando
un sermón, pero vienen también una serie de invitados al sermón y ocurre algo inesperado. Surge este paralítico y lo bajan en un estero y cae en el suelo. Lo presencia Jesucristo, lo ve Jesucristo. ¿Y qué es lo que ocurre? La primera expresión de Jesucristo ante este paralítico es: hombre, tus pecados quedan perdonados. Y realmente para uno vienen muchas preguntas. Este paralítico no estaba buscando un perdón, o sea, no estaba pidiendo un perdón. Lo bajan, pero en ningún momento está solicitando un perdón. Y sin embargo, Jesucristo, la primera expresión que hace es: hombre, tus pecados quedan perdonados. En este lugar estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los maestros de la ley, y pensaban: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este nazareno, sabemos, viene de Nazaret. ¿Nazaret qué es? Es un lugar insignificante alrededor de Galilea, del lago de Galilea, del mar de Galilea. ¿Quién es él para venir a perdonar los pecados? Solamente Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Y más aún, ¿en qué condiciones lo está haciendo? Para perdonar pecados deben estar presentes los sacerdotes, que son los autorizados para ser el vehículo del perdón de Dios en un templo, ¿verdad? Y además tiene que haber sacrificios de sangre, de animalitos, ¿no? ¿Cómo es posible que se ponga a decir este hombre de Nazaret: tus pecados te son perdonados? Rompe con todos los rituales, rompe con todas las costumbres religiosas, y además ante un desconocido que es un paralítico. Y en aquel entonces se pensaba que los enfermos eran castigados a través de esa enfermedad porque venían de una vida del pecado, ¿no? Entonces, ¿qué cosas? ¿Qué se presenta aquí en esta cita de Lucas capítulo 5? Pero Jesús supo lo que las autoridades religiosas ahí presentes estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? Y hace una confrontación directa. Dice: ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados quedan perdonados? En negrita, es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate y anda. Levántate es un mandato, es imperativo. Levántate y anda. ¿Qué es más difícil? La naturaleza humana, el racional humano. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reflexionamos? ¿Qué es más difícil entre los dos? Esta confrontación que hace Jesucristo. Y en el versículo 24 prosigue y es contundente: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico: a ti te digo, levántate, otra vez, mata tu operativo, toma tu camilla y vete a tu casa, para que no haya duda. Quienes estaban ahí presentes les encantaban estos momentos de milagros, vamos a llamar de magia para su entendimiento, porque pues era parte de la curiosidad que tenía para que este hombre, Jesucristo, Hijo de Dios, demostrara que tenía potestad sobre todas las cosas. Concluye la cita de Lucas con el versículo 26. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Pueden imaginarse ustedes que estuviéramos presentes en ese momento donde actúa Jesucristo, con ese poder, con ese dominio sobre todas las cosas,
y con esa autoridad, seguramente hubiera sido una cosa inigualable el haber visto esa maravilla. Ahí está una experiencia de Jesucristo en su ministerio sobre el tema del pecado. Pasemos ahora al mismo Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 37. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Las pecadoras era lo más repudiado en aquel tiempo después de los publicanos, lo más aborrecido por los judíos, por la comunidad judía, por el pueblo judío, eran los publicanos, porque decían que eran traidores porque recaudaban dinero, impuestos para la causa romana, y los romanos eran un yugo que tenían los judíos. Por lo tanto, uno de los suyos que recaudara impuestos para la causa romana, pues era repudiado. Después de los publicanos, los más repudiados eran las mujeres pecadoras. Cuando ella se enteró, esta mujer pecadora, de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, este fariseo era Simón, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Imagínense la escena, tomemos conciencia de la importancia de lo que estamos ahorita leyendo y reflexionando. La mujer tenía una condición después del hombre, primero el hombre y después la mujer, pecadora. Otro atributo también que hacía difícil su presencia, y sin embargo ella toma el riesgo y con valor se presenta en ese evento, en esa presencia de Jesucristo, porque se enteró que iba a estar en la casa de este fariseo. El siguiente, que es el versículo del 39. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a Jesucristo dijo para sí: si este hombre, Jesucristo, fuera profeta, sabía quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Es como si este fariseo dijera: ¿para qué preparé una reunión de estas características en una casa amplia donde hay ventanas abiertas, la puerta está abierta, para que todos presencien lo que vamos a platicar con Jesucristo y que lo hagamos caer en un error y que podamos demostrar que Él no es el Mesías como se está autoproclamando, y tampoco es el Hijo de Dios como se está autoproclamando? No hubiera podido lograr todo esto. Me estoy dando cuenta que fue inútil todo este gasto, porque él mismo no se da cuenta de la condición de esta mujer, que es una pecadora. El capítulo 40, el versículo 40 y el 41. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. El 41 entra con una parábola que también por todos nosotros es muy conocida. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Es decir, la deuda de uno eran 10 veces la deuda del otro. Una gran diferencia, 10-1 la deuda. Leyendo el capítulo 42. Como no tenían acodeudores con qué pagarle al acreedor, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, le dice a Simón: ¿cuál de los 2 lo amará más? ¿Cuál de los 2 lo amará más? Si esa pregunta nos la hacen a nosotros en este momento, la respuesta me parece que es natural, es lógica. ¿Quién lo va a amar? ¿Quién te lo va a amar más? Y Simón dice: supongo que aquel a quien más le perdonó. Contestó Simón. Jesucristo confirma: has juzgado bien, dijo Jesús. Y aquí hay muchas cosas
escondidas que vale la pena destacar en esta cita del versículo 44, Lucas 7. Luego Jesucristo se volvió hacia la mujer y dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Está implícito en esta primera línea del versículo 44. Luego se volvió hacia la mujer, es decir, Jesucristo no estaba atento a la mujer. Todo lo que transcurre en la lectura anterior está implícito que Jesucristo no estaba ni siquiera viendo a la mujer, porque en ese momento se vuelve hacia la mujer y le dice a Simón: ¿ves a esta mujer? Y ese ves a esta mujer también tiene varias cosas implícitas posiblemente, porque una cosa es ver físicamente a una persona y otra cosa es apreciar lo que es esa persona. En ese sentido, el ver, cuando se aprecia a la persona, quiere decir que va más allá de la capacidad física visual. ¿Ves a esta mujer? Por supuesto que Simón ni siquiera la contemplaba, porque la cataloga como una mujer pecadora, por lo tanto la desprecia, seguramente la desprecia. Y dice Jesucristo: cuando entré a tu casa, Simón, no me diste agua para los pies. La costumbre era que se lavara los pies, que se quitaran las sandalias. No me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me ha secado con sus cabellos. Me ha bañado los pies en lágrimas. La condición de la mujer en ese momento, al estar vertiendo lágrimas y con sus lágrimas le baña los pies y le seca con sus cabellos, no le seca con una toalla, no le seca con una esponja los pies. Los pies se llenan de lágrimas de ella y además los seca con sus cabellos. ¿Qué nivel de rendición a Jesucristo de esta mujer, el haberse enterado que iba a estar allí Jesucristo, y qué manera de llegar con él y de postrarse a sus pies y hacer lo que nos está diciendo en versículo 44, y además un perfume caro, ¡wow! Y concluye Jesucristo: por esto te digo, si ella ha amado mucho, todo lo que ha hecho esta mujer por mí, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Jesucristo habla de muchos pecados, no de un pecado. Conocía la condición pecadora de esta mujer y por eso hace referencia en este versículo que le son perdonados sus muchos pecados. Y concluye: pero a quien poco se le perdona, poco ama. Con estas revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué podemos esperar de nuestra vida como cristianos? ¿Queremos ser seguidores de Jesucristo o solamente creyentes de Jesucristo? Creyentes de Jesucristo ya hemos comentado que lo hemos asentado como nuestro Salvador, nos hemos bautizado, conocemos la Biblia perfectamente bien, sobre todo la parte del Nuevo Testamento, sobre todo la parte de los 3 evangelios, las cartas paulinas, y entonces somos unos eruditos en el acervo bíblico, pero realmente ser seguidor de Jesucristo es actuar como Jesucristo. En una de los mensajes pasados dijimos: ser como Jesucristo es hacer discípulos, porque fue el último mandato que nos dio Dios cuando ya partía, antes de la ascensión. Y entonces aquí habla perfectamente de ser seguidor de Él, ser seguidor de Jesucristo, es tener la capacidad de perdonar. Como para mí es conmovedor, es impactante lo que es este pasaje de Lucas en el capítulo 7. Y finalmente, entonces le dice Jesús a ella:
tus pecados quedan perdonados. Sin sacerdote de por medio, sin templo de por medio, sin sacrificios de sangre, sin esos rituales, le dice, tus pecados quedan perdonados, y no hubo una sola palabra de ella, de la mujer, de acuerdo a lo que estamos viendo en las Escrituras. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tremenda pregunta. Buenas noticias, la mejor noticia de todas, Jesucristo está entre nosotros. Nació en una condición humilde en Belén. Su ministerio de 3 años, su sacrificio, su resurrección, nos deja a un gran consolador, el Espíritu Santo, está en Dios, Dios Padre, Él como Hijo de Dios. ¡Qué buenas noticias! La mejor noticia de todas para nuestra vida como cristianos, pero no para todos son buenas noticias este acontecimiento de Jesucristo. Aquellos que se beneficiaban más del status quo eran los que menos querían dejarlo pasar. Es decir, yo saduceo, yo fariseo, soy una autoridad religiosa en aquel momento, llega un nazareto, un hombre iletrado, un hombre que era de una zona de pescadores, llama a 12 discípulos, la mayoría de ellos pescadores. ¿Cómo es posible que este hombre venga a trastocar nuestra autoridad, donde tenemos la interrupción con los romanos, tenemos una posición de privilegio? ¿Cómo es posible que venga a romper todo esto cuando la religión se convierte en institución y deja de haber una relación de la persona, de la familia con Dios, y es iglesia o institución de hombres? Es cuando se rompe eso, esa armonía con Dios, y que Jesucristo viene a recuperar para nosotros. Finalmente, la tercera experiencia de Jesucristo. Toda esta comunidad judía, todo este círculo judío de poder, todo este círculo religioso, inventaron mentiras. Realmente hablaban de que se proclamaba como rey y que venía a atentar contra el imperio romano, contra la autoridad romana. Se proclama rey. No puede ser. Y entonces asusan a la gente y también llevan a las autoridades romanas a intervenir, lo llevan a Pilatos, ya sabemos lo que sucede. Finalmente, dado un beso en que se lava las manos y adelante, decía lo que viene, ¿verdad? Corona de espinas, lo azota, carga la cruz y va al lugar llamado la calavera, que ahí lo crucifica. Ya hemos hablado mucho de lo que es la crucifixión en ese lugar para los adiantes, para todos aquellos que atentaban contra el yugo, contra el imperio romano. Ahí lo crucifica. ¿Y qué hace Jesucristo? En un estado agónico, donde ha perdido sangre por la corona de espinas, por los azotes que recibió, por cargar la cruz, por ser clavado en un madero. Una agonía terrible, terrible. Y aquí no es una mujer pecadora, aquí no es un paralítico, aquí es el Hijo de Dios. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el alcance de perdón en este momento de Jesucristo en agonía, agónico, es un alcance inconmensurable. Abre las puertas a lo que es realmente el acto de perdonar. Así es Jesucristo, y así queremos ser nosotros, seguir a Jesucristo. Tenemos que perdonar. La capacidad de perdonar no es fácil por nuestra naturaleza carnal, pero ahí está lo que nos vino a enseñar Jesucristo en su ministerio de 3 años.
Hay otro personaje y estamos por terminar el mensaje. Pablo escribe quizá la carta de mayor contenido espiritual. Todas las epístolas de Pablo son preciosas, son de gran bendición, pero Romanos tiene un lugar especial. Y vamos a ver qué dice en versículo 6. A la verdad, dice Pablo, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Los impíos son personas que rechazan o se oponen activamente a Dios, a su ley y a sus mandamientos. Pablo fue un impío, realmente persiguió a los cristianos de una manera cruenta, presenció la muerte de Esteban. O sea, Pablo no se andaba por las ramas, realmente enarbolaba la bandera de perseguir y matar a los cristianos. Por eso tiene la categoría en ese momento de su vida, de su experiencia, como un impío. El versículo 7 dice Pablo, wow con Pablo, wow. Difícilmente habrá quien muera por un justo. ¿Estamos de acuerdo? Es difícil que alguien muera por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, puede ser que ocurra eso. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, creación desobediente, imperfecta, pecadora, y Cristo murió por nosotros. Si es difícil morir por un justo, por un santo, por una buena persona, yo quisiera que levantáramos las manos, que les dijéramos de manera rápida, por supuesto que yo moriría por un justo. Será una expresión de momento, pero ya en el momento real quisiéramos vernos morir por un justo. Bueno, pues Jesucristo murió por gente como nosotros, por pecados mayores, medianos y pequeños. Quisiera que termináramos este mensaje con una oración en relación a lo que hoy nos ha compartido Jesucristo. La oración dice así: amado Padre, es una oración de todos nosotros, estamos aquí. Unamos nuestros pensamientos a esta oración. Amado Padre, soy como el hombre en la camilla o la mujer que te enjugó los pies con sus cabellos. Necesito perdones mis pecados. Sé que no lo merezco, que por mí mismo no lo podría lograr, pero sé que Jesús lo obtuvo cuando murió por mí. Así que pongo mi fe en Jesús como mi Salvador, que me perdona. Amén. Así sea. Padre amado, hemos abierto nuestros corazones, nuestra mente, estamos atentos a lo que tú nos revelas en tu palabra. El mensaje de esta tarde, pidiéndote, Señor, haya sido fiel a lo que tú nos revelas en las Escrituras y en tu ministerio. Sirva, Señor, sirva para que salgamos del letargo como cristianos, si fuera el caso, y que seamos proclives, activos, a ser un ejemplo, ser seguidor tuyo, Jesucristo, de tu Hijo Jesucristo. Que sepamos perdonar, que no esperemos que realmente el agravio que hayamos hecho o que hayamos recibido no se quede como algo sin perdonar. Y tú nos has puesto los ojos, los oídos, nuestros sentidos muy atentos
a lo que nos has compartido en este mensaje a través de las experiencias que tú tuviste de tu ministerio. Aún en la cruz, perdonaste a todos aquellos que te estaban crucificando. Señor, qué grandeza, humildad, de amor, de misericordia y de perdón hacia terceros. Que así seamos nosotros, que seamos seguidores a través del tiempo de Jesucristo. Pero agradecemos, pero pedimos de todo corazón, con toda obediencia, con todo nuestro fervor, Señor. En Cristo Jesús. Amén.